Amigos, amigas de Diálogos Fin de Semana, bienvenidas, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva edición, en esta emisión de Diálogos Fin de Semana. Hoy tenemos un tema muy interesante y a todos y a todas, desde luego, pues nos preocupa, nos debe interesar y debemos responsabilizarnos, porque hablaremos acerca de nuestra salud. La diabetes y tú, ¿cuántas veces has escuchado acerca de esta enfermedad? ¿Te suena familiar? ¿Lo padece alguien en tu familia? ¿Tú vives con diabetes? Porque también no hay que etiquetar. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para vivir con una mejor o tener una mejor calidad de vida? ¿Somos responsables en verdad de nuestra salud? ¿Nos acercamos al médico, a la médica? ¿Somos al mismo tiempo también disciplinados en cuanto al tratamiento que nos envían? Bueno, de todo esto y más vamos a hablar hoy en esta mañana. Sobre todo se trata de estar informados. Bien decías, Oscar, todos estos puntos que son importantes de conocer en el tema de la diabetes, pero una vez que hemos sido diagnosticados, ¿qué cambios tenemos que hacer? ¿Cuáles podemos hacer de inmediato? ¿De qué manera también podemos prevenir el diagnóstico o que nos den este diagnóstico si ya sabemos que hay señales en la familia? Todo esto lo vamos a hablar aquí con ayuda de nuestros invitados especialistas y con sus comentarios y sus dudas. Comenzamos. Cuando se recibe un diagnóstico de prediabetes, no significa que automáticamente se va a desarrollar el padecimiento, pero es una señal de advertencia. Si no se hace ningún cambio, el riesgo de que la prediabetes acabe avanzando a diabetes es alto. No obstante, al tomar ciertas medidas como mejorar la alimentación y hacer ejercicio con regularidad, puede lograr la diferencia. Se puede lograr la diferencia y para eso precisamente es este programa, porque queremos que toda la población o la mayoría pues logre esta diferencia. Pero para eso les vamos a presentar a nuestros invitados especialistas. Está con nosotros Alejandro Velasco Medina, él es médico internista y coordinador de la Clínica de Obesidad y Diabetes del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, de la Secretaría de Salud. Alejandro, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. También está con nosotros Marco Antonio Villalbazo. Él es médico general certificado y también educador en diabetes certificado por la Federación Mexicana de Diabetes. Muy buenos días, bienvenido. Un gran honor. El honor es para nosotros. Bueno, pues para ver rápidamente, Boca, en este tema, en este programa, ¿cuál es la diferencia entre diabetes y prediabetes? Bueno, la diferencia es muy sencilla. El diagnóstico de prediabetes está basado en la determinación de glucosa en ayuno con valores entre 100 y 125 miligramos decilitro. O cuando me realizo una curva de tolerancia a la glucosa, cuando esta está establecida entre 140 y 199. ¿Qué quiere decir eso? Que mi cuerpo es incapaz de procesar, de ingresar la glucosa al interior de la célula porque existe algo que se llama resistencia a la insulina. Entonces, esta resistencia a la insulina está condicionada por muchos factores propios del cuerpo, también que están determinados por el medio ambiente, pero sobre todo es por la obesidad de tipo abdominal. Es decir, ¿hay algún órgano específico en el cuerpo que deja de hacer completamente su función? Bueno, completamente o no depende del tipo de diabetes. Está 3-5% de todas las diabetes que existen, que es una diabetes que se llama tipo 1, autoinmune, quiere decir el cuerpo se vuelve loco y empieza sin motivo ni razón a destruir las células productoras de insulina. Que es la que conocemos como diabetes infantil. Infantil, ese era su nombre antes, hoy es diabetes tipo 1 o insulino dependientes antes. La gran mayoría de las diabetes, 95-97% en México, son diabetes tipo 2 que están vinculadas con estilo de vida, sobrepeso, carga genética. El simple hecho de ser hispanos en Estados Unidos te hace de alto riesgo para diabetes. La raza es una condición también. Sí, es multifactorial. Ahora, hace ratito decías, ¿qué hacer cuando se nos diagnostica prediabetes? Yo quisiera irme un poquito más atrás, si me lo permiten. No hay que pensar qué hacer después del niño ahogado, ya que prediabetes es el camino con retorno si se hacen cambios en el estilo de vida para que no se desencadene la diabetes. Pero antes del niño ahogado todos debemos de comer bien, de vivir bien, de ejercitarnos bien. No hay realmente algo específico para diabetes tipo 2. Todos deberíamos de comer igual. No esperarme a que el niño se ahogue para tapar el hoyo. Por eso decimos que todos debemos de llevar un control de alimentación adecuada, comiendo cosas que tal vez no sean las adecuadas en los momentos extraordinarios, pero a final de cuentas todos los adultos que estamos mal educados, estamos educando a los niños
y los estamos maleducando. Esa es una inercia brutal. Los adultos educan a los niños, pero el adulto está mal educado, el niño sigue comiendo mal, el papá le dice al niño no comas esto, pero él está comiendo. Por eso hablamos que informar no es educar. Debemos de influir más allá de decir y decir y decir y transformarnos en una gran red de cambio, de un buen ejemplo, Claro. y de que nos caiga el 20 de no esperarnos a que se haga el niño para tapar el hoyo. Pues a propósito de esto, vamos a conocer la opinión del público, porque la pregunta que le hizo el equipo de producción fue ¿qué cambios se deberían de realizar cuando te dan un diagnóstico de diabetes? Vamos a verlo. Pues la alimentación, el ejercicio, sobre todo, pues seguir el tratamiento que nos dan en la clínica, pues. No sabría decirle. Pues ante todo alimentación y ejercicio. Los hábitos de la comida. Si no hace uno deporte, hacer deporte, pues yo creo que son los principales. Bueno, para mi punto de vista son los principales. Realmente cambia tu estilo de vida. La gente a veces lo toma casi como un diagnóstico de cáncer. Piensa que por tener diabetes vas a morir, cuando pues la verdad si llevas un tratamiento eficaz, un tratamiento riguroso, y tú como persona haces todo lo que te indiquen, tu vida puede hasta estar más sana de lo que antes estaba. Justamente lo que nos dijo la última chica del sondeo es lo que nos comenta Marta Ramírez. A mí me diagnosticaron prediabetes y yo lo tomé como una advertencia de mi estilo de vida, así que cambié de hábitos, empecé a comer sano y a hacer ejercicio y ahora me siento mejor que antes. Pero decías, doctor, que qué importante hacerlo desde antes de que te diagnostiquen, ya sea prediabetes o diabetes. Sobre todo sería si hay alguien en tu familia ya con el diagnóstico, es más importante poner atención. Sí, quisiera hablar sobre diabetes un segundito. En México, de acuerdo a Ensanud 2016, hay 9.4% de la población adulta viviendo con diabetes, lo cual habla de que actualmente somos más de 13 millones de personas viviendo con esta condición de vida. Claro. Lo dramático, la mitad no lo sabe. Exacto. Lo dramático, la mitad sigue comiendo como si fuera a vivir eternamente y ya vive con diabetes. Cuando se le diagnostique probablemente ya tenga complicaciones. Si nos vamos más atrás, arriba del 70% de las personas adultas tienen sobrepeso o obesidad, que es el camino para diabetes tipo 2. Claro. Es ya casi momento de hacer una pausa. Hay todavía muchísimas cosas que saber y que entender acerca de la diabetes. Peligroso esto que nos comentabas hace un momento, que el 50% de la población lo ignore y no haya modificado tanto sus hábitos alimentarios como de ejercicio, pues me parece muy importante. Y también nos pregunta Bambú, por ejemplo, ¿y las emociones y la glucosa tendrán alguna relación? Pausa y volvemos. Las harinas, los azúcares, pues ya no se deben de consumir de la misma manera. En las noches, pues no probar el azúcar. Pues indicar de que debe de comer uno más fruta, más verdura, menos golosinas, chocolates, papitas, todo ese tipo de alimentos sí dañan más la salud de uno. Bueno, algunos cambios podrían ser, por ejemplo, reducir el consumo de carbohidratos, esto para que pues no aumenten tanto los niveles de glucosa. También podría haber cambios en cuanto a la ingestión de grasas, también que tenga una dieta que que incluyan más frutas, más verduras, todo eso. Pues básicamente ya no comer chatarra, comer más que nada fibra, frutas. La alimentación también tendría que ser balanceada, no puedes ya comer, me imagino yo, que grasas y muchos azúcares. Pues sí, hay algo de información, pero habría que entender si esta información o estos cambios tendríamos que aplicarlos para todos. Tú hablabas al principio del programa sobre la grasa abdominal y el doctor mencionó sobre la cantidad de personas que en nuestro país viven con sobrepeso o con obesidad. Entonces aquí aplicaría como mejorar la alimentación para todos. Sería importante, ¿no? No solamente mejorar la alimentación, sino hay que tomar en consideración el ambiente. Nosotros planteamos el concepto de ambiente obesogénico o ambiente diabetogénico. Entonces es importante tomar en consideración ese ambiente porque, por ejemplo, cuando solamente tenemos el antecedente heredofamiliar de una persona con diabetes, ya nos consideramos con aumento del riesgo de desarrollar la condición. Ahora,
hay que sumarle estilos de vida sedentarios, hay que sumar estilos de vida insalubres respecto a la alimentación, comidas desbalanceadas, pérdida de los horarios respecto a nuestros alimentos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un gen ahorrador de energía cuando no desayunamos, que se activa después de tener un periodo de ayuno prolongado. ¿Y qué es lo que hace con esa energía? Almacena la energía en forma de grasa. Cuando tenemos un exceso de carbohidratos, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Lo convierte, sí, en una parte deposita los carbohidratos en glucógeno, pero también lo deposita en grasa. Entonces, hay que encontrar la relación para tener un buen balance respecto al consumo energético. Dentro de este ambiente tiene que ver lo que preguntábamos al final, Oscar, o una persona en redes, las emociones. Por supuesto. El estrés que vivimos actualmente. Las emociones son causa y consecuencia tanto de diabetes y obesidad. ¿Por qué digo causa y consecuencia? Porque el mal manejo de las emociones puede llevar a condiciones de estrés, ansiedad, depresión, que finalmente se manifiestan con el aumento del consumo de productos energéticos. Ahora, se habla mucho y está bien demostrado la adicción a los carbohidratos. Es importante mencionar que está demostrada esa adicción a los carbohidratos y que es un punto, es un área de oportunidad para ofrecer tratamiento y apoyo emocional. Platicábamos hace un momento de las estrategias cognitivo-conductuales acerca de los procesos, de las conductas alimenticias. Es importante establecer todo un plan de reestructuración en el abordaje de este tipo de padecimientos. Oye, mi querido Alejandro, pero yo me quedo pensando y me voy a poner un poco de abogado del diablo de todas las demás personas. Si tiene que ver con lo emocional y si estoy un poquito chipil, como se le dice normalmente, entonces pues me voy por el chocolate, por el helado, en fin. Hay una gran variedad de alimentos y nos han enseñado que sí, las emociones muchas veces se nutren o se cubren o se tapan con los alimentos. Pero entonces eso quiere decir que ya debo de dejar el azúcar, alejarla de mi vida. Por ejemplo, vemos este plato con frutas. Pues tiene azúcar, pero pues hay azúcares más sanas que otras. Y que el cuerpo entonces las va a asimilar de una mucho mejor manera. Ahora, ¿solamente es el azúcar o qué tanto tiene que ver también las grasas? ¿Debo ir forzosamente entonces con una nutrióloga, con un nutriólogo? ¿Ya no puedo comer todo lo que quiera o lo puedo moderar? A ver, Ale. Bueno, les comento. Es que quería sumar a esto porque Sí. me vino así el ejemplo. A mi esposo le recomendaron disminuir el consumo de azúcares. Y entonces de pronto dijo, no más postres, no más pancito dulce, donas y todo. Pero estaba comiendo pan blanco. Entonces yo le dije, esto también cuenta. No, pero no es dulce. No tiene azúcar. Entonces sí creo que es importante lo que estás mencionando, con quién ir y cómo informarnos bien de qué es el azúcar al que estamos Quisiera refiriendo. decir algo que es bien doloroso y bien dramático. Todos hemos ido a algún hospital y hemos estado en los puestos de comida de afuera de un hospital. Y vemos codo a codo comiendo la gorda de chicharrón con crema doblemente frita, el médico que me acaba de decir que no lo coma y el paciente que acaba de salir de la consulta. Quiere decir que comer mal o hacer las cosas mal no es porque lo ignoremos. Saber sobre un tema no significa hacer lo correcto. Claro. Por eso vamos más allá. Hay que modificar conductas. Hay que hacerle caso a lo que nos dirían las abuelitas. No te vayas a la escuela sin desayunar. Las abuelitas nos decían, no comas porquerías antes de comer, para Sí. que comas. Sí. Toma agua natural. Hay que sentarnos todos a comer con tranquilidad. Entonces, hay que utilizar el sentido común. Pero sí quisiera decir, saber algo no significa hacer lo correcto. ¿A quién debemos de acudir? Debemos de acudir. Existe ahora lo que son los educadores en diabetes, que son gente que está siendo egresada de los diplomados de la Federación Mexicana de Diabetes con un alto conocimiento de lo que es alimentación, nutrición, emociones, que los puede guiar de una manera maravillosa, tanto si ya vives con diabetes, prediabetes, o si somos personas de a pie que aún no nos han hecho ninguno de estos diagnósticos. Quisiera recordar, todos debemos de comer adecuadamente, sin decir nunca. Nunca digas nunca. Si hoy es mi cumpleaños y me están haciendo de comer algo extraordinario y es un momento extraordinario, lo como. Pero la regla es no al siguiente alimento. Por eso yo hablo otra vez de la gran red de cambio. Todas las personas que hablaron ahorita en los comentarios de la tele es hay que comer fruta, hay que comer fruta, hay que comer fruta, lo cual
tiene su realidad a medias, como tú decías, del pan blanco. Son hidratos de carbono, pero van al médico y le dice, ya no come hidratos de carbono, y el paciente dice, hidrato de carbono es la comida chatarra. No, igual una manzana pequeña tiene las mismas calorías que una rebanadita de pan, que un cuarto de vaso de arroz. O sea, por eso hay que ir con gente que esté preparada en el tema. Nos explique esto. Vamos a ver la siguiente información. Pues incluir todos los grupos de alimentos, que también sea variado, balanceado, y en este caso pues ahorita vamos a poder checar. La importancia de la nutrición en la diabetes es fundamental, ya que es parte de la vida cotidiana de los pacientes en general que tienen diabetes, y a veces están un poquito confundidos sobre lo que deben de comer, en cuántas cantidades. En realidad, bueno, es un factor elemental que combinen en un plato de buen comer los grupos de alimentos, que sea variado. Le vamos a agregar un poquito de agua y aquí tratamos que vean la parte económica, sobre todo de temporada, que ocupen pues no solo las verduras de siempre, sino otras nuevas, y que pues esto ayude obviamente a que los niveles de glucosa se mantengan en sangre, sobre todo con la buena alimentación. Los talleres son impartidos una vez por semana, en donde ellos verán diferentes recetas y alternativas para la preparación de sus alimentos, que sean variados y que obviamente sean apegados a su plan de alimentación, para que tengan más variedad en sus opciones de desayunos, comidas, colaciones, cenas. Acompañamos también con bebidas para que pues tengan la libertad de escoger o ellos mismos combinar sus alimentos. La importancia en el paciente diabético para la activación física es más que nada mantener sus controles metabólicos, como es la glucosa, triglicéridos y colesterol. Es muy importante que ellos realicen ejercicio durante este proceso que están en la clínica, ya que se trata de fomentar el apego al ejercicio y más que nada el estilo de cambio de vida permanente. Cuando llega el paciente diabético con el médico del deporte, que es el quien nos refiere el paciente a esta área del gimnasio, el médico le hace una serie de pruebas en el cual el médico se debe de fijar en los problemas físicos o psicomotores que trae el paciente. Dependiendo de eso, su ritmo cardíaco, su examen de electrocardiograma, el paciente hace una pequeña rutina, lo refiere al gimnasio, y nosotros, los activadores físicos, somos quienes nos encargamos de irle dando más actividad física conforme el paciente se vaya adaptando al ejercicio. Normalmente el paciente cuando llega al gimnasio empieza con una rutina muy mínima de 20 minutos hasta concluir una hora. Una hora es lo máximo que el paciente aquí en la clínica puede hacer. Cuando se empiezan a pegar al ejercicio, su vida cambia drásticamente. A mí me parece clarísimo que todas y todos nos podemos activar físicamente, y aquí sí no hay pretexto. El pretexto lo pondré yo, pero en realidad tendrá que ver con algún vacío que todavía no puedo trabajar. Fácil, evidentemente, no lo es, pero me parece que una vez que ya te activas, de ahí para el real, como se dice, creo que entonces el futuro será mucho más prometedor. Bueno, entonces, pues la pregunta sería, cuando ya tienes un diagnóstico de prediabetes, hablábamos en los bloques anteriores de qué tanto me puedo alimentar y qué tanto no es algo benéfico para mi dieta, pero junto con los alimentos y el ejercicio, ¿cuánto tiempo de ejercicio debo realizar? ¿Qué tipo de ejercicio es el que debo hacer? ¿Está al alcance de todas, de todos, o debo empezar poco a poco según la condición física que tenga y la salud? Mira, el ejercicio o la actividad física es un temazo. Primero, hay que individualizar. Si llega un paciente que pesa 120 kilos, no le vas a decir ponte a correr. No, ahí el programa sería disminuye la inactividad. Ejercicio pasivo, estiramiento, si no solamente se va a lastimar. La principal causa de lesiones es cuando la gente hace el ejercicio de manera inapropiada, no empezando poco a poco. Pero partiendo, lo que recomienda la Asociación Americana de Diabetes es realizar algún ejercicio de tipo aeróbico, o sea, caminar, nadar, de una manera no intensa, durante 30 minutos, 5 días por semana. Eso sería lo ideal como un objetivo de salud. Ya quien quiera hacer 2 horas diarias es maravilloso si se va condicionando gradualmente y lo logra hacer supervisado en su proceso de salud. Sería maravilloso. Pero media hora, 5 días por semana. Pero antes de llegar a eso hay que dar el primer paso.
utilizar unos tenis, un zapato cómodo, Adecuado. acudir con quien me diga cuál es mi frecuencia cardíaca máxima, dónde debe de subir mi frecuencia del corazón para que no me lastime. Porque no solo es que me duele la pierna, puedo lesionar a mi corazón y generarme otro tipo de problemas. Entonces hay que empezar poco a poco, gradualmente, disminuyendo. En muchos casos es maravilloso la inactividad. Eso es suficiente. No todo es el gym, quien lo pueda hacer, que bueno, pero recuerden, empezar poco a poco. Quisiera agregar algo para el ejercicio. Es los 7 comportamientos del autocuidado de la Asociación Americana de Diabetes. Es actividad física, alimentación adecuada. De nada nos sirve si no realizamos el automonitoreo de glucosa. Es la única forma real de saber si lo que estoy haciendo, me estoy medicando, es correcto. ¿Cómo lo hago? No. El monitoreo de glucosa, hay que tener un monitor de glucosa, obviamente aprender a utilizarlo, y dependiendo, se puede utilizar desde 7 veces al día el automonitoreo de glucosa en una persona que vive con diabetes tipo 1, con tratamiento de insulina 3-4 veces al día para evitar hipoglucemia, que es el único riesgo de la insulina, hasta 2 veces por semana en una persona que se encuentra con diabetes tipo 2, con tratamiento con solamente estilo de vida, siempre antes, 2 horas después del inicio del alimento, pero puede ser hasta 2 veces por semana. También hablamos de la medicación, porque a veces te dicen, utiliza insulina, pero nadie te dice cómo. Claro. ¿Cómo voy a tomar la medicina? Hay que tomarla en cierta característica para que no lastime mi propio cuerpo. ¿Cómo voy a evitar complicaciones de mis pies, de mis riñones? ¿Qué voy a hacer por los medicamentos si me baje el azúcar? ¿Me podré embarazar? Oye, ¿Me podré ir de fiesta? La verdad es que este es un tema impresionantemente amplio. No todo Fíjate. es alimentación y ejercicio, va mucho más allá para realmente vivir sin complicaciones. Pero 2 preguntas me surgen con respecto a lo que comentas. Una, ¿qué tanto está la diabetes y el corazón ligados? Y 2, las personas que viven con diabetes tipo 2, forzosamente tienen que controlarlo a través de la insulina o existe otro tipo de soluciones. Te platico en 3 segundos. La diabetes tipo 2, de origen, hay que tratarlo con estilo de vida, bajar de peso si existe sobrepeso, alimentación y actividad física. Punto. Si no, ya se empieza a tratar con algún medicamento. Cada 3 meses hay que ir haciendo los cambios, eso dice la norma, y en algún momento puede llegar a utilizar insulina. Y no es malo. Si ya no produzco insulina, la tengo que aplicar y nos salva la vida. Después, todo el proceso de tratamiento es, insisto, multifactorial. Medicamento lo puede llegar a usar, insulina lo puede llegar a usar, pero todo depende de los 7 comportamientos, el automonitoreo. Es un crimen en países de primer mundo. No puede una persona utilizar insulina si no se le da un monitor de glucosa y se le enseña a utilizarlo, porque el alto riesgo de hipoglucemia existe. Sí. Y quedó pendiente el corazón Sí, en la sí, relación sobre con todo el- para complementar lo que se decía relacionado a diabetes y ejercicio u obesidad y ejercicio, hay que aclarar que no es lo mismo ejercicio que actividad física. Actividad física son las actividades que yo realizo en mi vida diaria. Salir a comprar algo a la tienda, ir a la escuela, ir al trabajo, pero ejercicio ya se define como un programa estructurado de ciertas repeticiones o movimientos estructurados con el objetivo de aumentar mi metabolismo y de someter a mi corazón a ciertas demandas de oxígeno. esfuerzo mayor. Así es, y es importante tomar en consideración que sí, un activador físico, un educador en diabetes son fundamentales para la dosificación del ejercicio, pero hay que considerar que personas con diabetes o personas con obesidad son personas que tienen enfermedad y por eso tienen que estar visitando al médico especialista en medicina física y rehabilitación porque se tiene que supervisar el potencial grado de daño que se puede hacer cuando el ejercicio no está del todo supervisado. Sobre todo hay que ser capaces como médicos de reconocer que existe el riesgo de lesiones y tratar esas lesiones. Ahora bien, el corazón en la circulación que lo nutre, que es mediante las arterias coronarias, en el paciente con diabetes se ha demostrado que el comportamiento es igual al paciente que ya se infartó. O sea, el paciente con diabetes y el paciente infartado tienen el mismo nivel de complicaciones y pronóstico a lo largo de su vida. ¿Por qué es importante? Porque el paciente con diabetes se tiene que manejar como un paciente infartado.
O sea, tienes que tener todas las mismas cuidados y el seguimiento médico de una persona que ha tenido un infarto. Así es. Importante. De hecho, muy acertado lo que dice Alejandro, yo agregaría, las personas que viven con diabetes ¿Lo podemos decir en el próximo bloque? Puntos Lo suspensivos. dejamos aquí, puntos suspensivos y regresamos, no se vayan. En esta clínica el servicio de ortopedia está enfocado a la revisión del sistema musculoesquelético, obviamente en pacientes diabéticos. Hay pacientes diabéticos que van a tener alguna complicación a mediano o a largo plazo, dependiendo qué tan controlado y cómo haya sido la historia de esa misma enfermedad. Es función del ortopedista en esta clínica tener un escrutinio, revisarlos y saber qué parte es normal, qué parte es algo que el paciente ya tenía de nacimiento y qué parte ya es una complicación de la diabetes como tal. Entre esas dos complicaciones más importantes es el pie diabético y el pie de Charcot. Ahora con la otra mano. La importancia de que el paciente sea revisado por ortopedia es que hay muchas patologías que no duelen, no se ven y son las iniciales para hacer una complicación más grande. Entonces, si el ortopedista creo que lleva la revisión desde un inicio, desde que son diabéticos, se pueden prevenir muchas cosas. Ahí están ya los cuidados, pero se nos quedó, ahorita retomamos toda esta parte de la importancia de los cuidados que se tienen que tomar, específicamente como escuchábamos de los pies, pero los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son, una persona que vive con diabetes mal controlada va a morir de un infarto. Así de sencillo. Y puede ser un infarto y después de todas las complicaciones, por ejemplo, de pie diabético y mucho sufrimiento. De los ojos, de los riñones, de neuropatía diabética, nos va disminuyendo la calidad de vida con un costo en salud económico y moral altísimo, pero un infarto nos puede, en diabetes mal controlada, disminuir entre 8 y 11 años de vida. Eso es un drama. Wow. Por eso es siempre prevenir, por supuesto. Y acudir frecuentemente a la revisión. Claro. Pero no puntual. basta con que te revisen y te digan estás mal. No, hay que ayudar a los pacientes a que mejoren conductas, enseñarles qué hacer en el momento adecuado. Yo diría, en una de las personas que participó hace ratito decía, es que el paciente debe de obedecer al médico, el paciente debe de... No, el paciente educado en diabetes es un paciente que va a decidir qué hacer, que se ha educado, informado y va a tomar la decisión adecuada en el momento adecuado. Oiga, doctor, ¿puedo comer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Me subió el azúcar? No. Es por eso de autocuidado. La diabetes es una enfermedad en que el paciente debe de transformarse en el artista, en el estrella, en el firmamento del control de su condición de vida. Claro. No esperar de a muertito ir nadando y echarle la culpa al médico porque no le dijo qué hacer. Ya decías hace rato que no es comenzar como un maratonista a hacer ejercicios y has tenido entonces un periodo prolongado de inactividad física. Pero ¿cuánto tiempo es el que debemos hacer? Y si el ejercicio puede revertir un poco en caso de ser prediabético justamente esta situación. Y yo agregaría, ya para ir retomando también todo este material, ¿por qué es importante en una persona que vive con diabetes la higiene y las lesiones en el pie o en los pies? ¿Qué tan comunes son? Es muy frecuente. Miren, parte de las complicaciones que una persona con diabetes desarrolla es la polineuropatía diabética. La polineuropatía diabética se divide en motora, sensitiva y autonómica, pero no se presenta de manera aislada una o la otra, es en conjunto. El resultado es que la polineuropatía condiciona pérdida de la sensibilidad en gran parte de nuestro cuerpo y se presenta también en un patrón que se llama patrón en calcetín o patrón en guante. Y es ahí donde se incide gran parte del daño al paciente con diabetes. El paciente con diabetes que desarrolla polineuropatía desarrolla cambios en la estructura normal de sus articulaciones, como denominaban hace un momento, el pie de Charcot. Simplemente es la deformidad. Ahora, hay que sumar aumento de la humedad, sudoración, bueno, en pies,
pérdida de la estructura normal de nuestra piel, eso genera grietas. Nosotros tenemos bacterias que son propias de nuestra piel. Este tipo de flora prolifera y condiciona infecciones. Entonces, es por eso que la persona que vive con diabetes debe de estarse revisando constantemente los pies, porque como hay pérdida de la sensibilidad, el calzado, las uñas mal cortadas puede condicionar algún grado de lesión. Es que yo me quedo impactada con lo que dijo el doctor al principio sobre la mitad de la población que ignora. de este casi 10% de mexicanos que viven con diabetes y que la mitad no lo sepa. ¿En qué momento empiezas a desarrollar ya todo esto de lo que estamos hablando en específico de los pies? Porque si yo no estoy enterado de que tengo diabetes, ya puede ser demasiado tarde para corregir o para evitar estos riesgos. Es importantísimo, ¿no? ¿Cómo no estar enterado de que tienes o que vives con diabetes? Sí, mira, lo importante es acudir con tu profesional de la salud y pedirle, obviamente, la glucosa en ayuno, pero ya cuando tienes elevación, Alejandro nos dijo, igual o mayor a 126 glucosa en ayuno es diagnóstico de diabetes. Pero cuando ya tengo glucosas altas en ayuno, puedo tener 5 a 10 años viviendo con diabetes porque la primera insulina que falla es la que se produce después de que consumo alimentos. Entonces hay que pedirle al médico una glucosa poscarga a las 2 horas. El médico sabe, o una hemoglobina glucosilada A1C, que nos dé el nivel promedio de glucosa de los últimos 3 meses. Ahora, ahorita porque hablamos de la neuropatía diabética, que es un problema que viene de dentro a afuera, se van tapando las arterias, se van alterando lo que es la transmisión eléctrica de los estímulos, pero también existen en México más de 80,000 personas que requieren de diálisis para mantenerse con vida, la mayoría de ellos por diabetes. Y si vamos a algún hospital de oftalmología, nos asustaríamos realmente de la enorme cantidad de personas que han perdido la visión por una diabetes mal controlada. Cuando una persona ya tiene que dializarse, entonces diríamos que no ha seguido con una disciplina en cuanto a la alimentación, el ejercicio y todos los cuidados que se debe de tener. ¿Ya falló entonces? Lo que pasa es que si no se ha monitorizado su nivel de glucosa y no ha hecho lo correcto en el momento adecuado, no ha tomado las medicinas de protección a los riñones adecuados, más la genética. Sí. Porque hay personas igual que están hechos de acero y no van a tener problemas. La genética tiene una gran carga para desarrollar algunas de estas complicaciones. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Voy a hacer las pruebas de sensibilidad. La valoración de los pies en los pacientes con diabetes consiste en revisar deformidades óseas, en la sensibilidad de los pies, en alteraciones que tengan como tinea pedis, onicomicosis, hipercargas. Cuando el paciente es de nuevo ingreso, se le realiza pruebas de sensibilidad en los pies, que consiste en un monofilamento y diapasón. También sus movimientos articulares tienen que tener buen movimiento, en la coloración de la piel, si hay venas varicosas. La finalidad de estos estudios es para saber si ya hay una neuropatía diabética. La principal importancia de estos estudios es la prevención al pie diabético. La educación sobre el autocuidado de los pies en el paciente con diabetes es un componente esencial, ya que le permite conocer al paciente sobre su enfermedad y así evitar el desarrollo a complicaciones. Pues nuestra principal función es hacer la detección oportuna de lo que es la retinopatía diabética, ya que nuestra población son pacientes diabéticos. Ahorita, ¿alguna otra molestia aparte de que no está usted viendo correctamente? No, nada más. Tenemos que valorar si existe ya algún daño en la retina secundario a la diabetes que el paciente está presentando. Puede presentar retinopatía diabética, puede presentar catarata, puede presentar glaucoma como las principales complicaciones por esta enfermedad. La diabetes es una de las principales causas que nos va a ocasionar una ceguera que es irreversible. Entonces lo importante es hacer detección oportuna
un tratamiento oportuno y orientar adecuadamente al paciente en la importancia de la valoración, en este caso de oftalmología, para evitar la pérdida de visión de los pacientes. La visión es otro punto importante que se ve afectado precisamente en personas que viven con esta enfermedad, con la diabetes. Y decías en el corte, doctor, y me parece muy interesante, nos vamos acostumbrando, y no acostumbrando a vivo con diabetes, sino a ir perdiendo facultades que son vitales para el buen desarrollo de nuestra vida. Entonces, ante la gradual pérdida de vista, lo vamos como aceptando, o no diría yo aceptando, sino más bien resignándonos. ¿Por qué es importante el cuidado de la vista? Mira, las complicaciones por la diabetes son secundarios a la elevación de los niveles de glucosa por muchos factores, pero nunca hay que esperarnos a ver mal. No hay que esperarnos a ver mosquitas que están volando o a ver mal, a estarme hinchando o a no sentir. Se va, como son crónicas, al paso de los muchos años. Se va uno acostumbrando a ver mal, a estar mal, a sentir mal. Lo importante es, por supuesto, mantener los niveles de glucosa en límites adecuados, de colesterol en límites adecuados, de presión arterial en límites adecuados. No solo es diabetes. La Asociación Americana de Diabetes nos dice que es un conjunto de enfermedades caracterizadas por elevación en los niveles de glucosa, que cuando está mal controlado da una enorme cantidad de complicaciones. Pero es glucosa, colesteroles, presión arterial en límites adecuados. En oftalmología es acudir ante el diagnóstico de diabetes al oftalmólogo y después cada año. No esperarme jamás a tener complicaciones. Ese sería mi consejo. Y ahorita estamos hablando de personas que ya tienen el diagnóstico de diabetes, pero si nos pudiéramos ir un poquito antes, ¿qué sería la recomendación general? Porque decíamos, la diabetes no duele, no es que vayas a ir al médico de inmediato, pero sí hay algunos síntomas que pudieran observar las personas. Lo pregunto también porque aquí nos dice Roberto en Facebook Live, bajé 10 kilos sin dieta, tenía síntomas de diabetes, poliuria, polidipsia, polifagia y bueno, le recetaron metformina y luego dice que se monitoraba la glucosa con glucómetro, sus niveles eran bajos, en promedio 75 miligramos, estaba haciendo 1 hora de bicicleta y dejó de tomar la medicina. Pregunta si se puede revertir la diabetes por el ejercicio, esto es importante que nos lo aclaren, pero también en general, ¿qué tendríamos que observar la población como alguno de los síntomas si es que existen como tal? Bueno, revertir como tal la diabetes, no. Simplemente la diabetes es una enfermedad que es crónica, degenerativa, no existe reversibilidad. Desconozco el contexto del comentario o de la persona que realiza el comentario, pero muy probablemente pudo haber estado en relación con prediabetes o intolerancia a los carbohidratos, porque cuando yo tengo un paciente que tiene intolerancia a los carbohidratos o prediabetes y receto metformina y combino metformina con ejercicio, está bastante bien demostrado que existe una disminución de la resistencia a la insulina. Entonces yo puedo aprovechar mejor la insulina que mi páncreas produce y regular en un nivel más estricto los niveles de glucosa. Evidentemente, si se tuvieron datos de pérdida de peso, poliuria, polidipsia, polifagia, que son, Nada más para aclarar, poliuria es ir muchas veces a hacer orinar. Pipí. Así es. Polidipsia es mucha sed, polifagia es comer mucho. Muy bien. Esos son datos consistentes con algo que se llama glucotoxicidad, o sea, mi cuerpo está siendo intoxicado por glucosa y además no lo puedo aprovechar bien y mis células requieren energía, es por eso que me da mucha hambre. Esos sí son datos consistentes con que yo tengo alteraciones del metabolismo de la glucosa. Muy bien. Ahora, regresando un poco a esto de la visión, por ejemplo, para las personas que viven con cataratas, ¿existe una relación de las cataratas y el vivir con diabetes? Y otra, tú decías hace rato, estas mosquitas, ¿cuáles son los principales síntomas como para saber que mi visión se está viendo afectada por vivir con diabetes? Mira, el ojo es un órgano que tiene, imagínense, un huevo crudo, que con mucho cuidado le van a quitar la cáscara. ¿Qué queda? Una membranita. Imagínense que esa membrana es la retina y al interior la clara de huevo sería lo que se llama un morvitrio. Esa membranita que es la retina tiene toda la circulación del ojo y el nervio óptico. Cuando
se van tapando las arterias del ojo para no quedarnos ciegos, en automático el cuerpo empieza a formar nuevos vasos, nuevas arterias, pero son muy frágiles porque son nuevas y se rompen fácilmente. Cuando esto se rompe, pasa al humor vítreo, que sería la clara de huevo, y empezamos a ver en esa imagen algo que me molesta y empiezo a sentir mosquitas, pero es un coagulito de sangre que está flotando en ese líquido al interior del ojo. La catarata es un lente el cristalino, un lente biconvexo que nos permite enfocar la imagen. Con los años se va volviendo opaca y es la catarata. Y existe otra que es glaucoma, que es un aumento en la presión al interior del ojo, que no tiene que ver con la presión arterial alta. Glaucoma. Las tres coexisten y son mucho más frecuentes en personas que viven con diabetes y coexisten, que eso es lo grave. Puedo tener aumento de la presión del ojo, glaucoma, catarata y aparte problemas por diabetes en mi ojo. Ir sumando. Es sumativo. Claro, claro. Ahora, nos dice, por ejemplo, Josefina García Martínez, mi marido es diabético, ha tenido 2 reacciones de diarrea, baja de peso y toma su medicamento metformina y sigue bajando de peso. ¿Por qué? Y también nos preguntaba anteriormente otra persona aquí en las redes sociales, gracias por sus comentarios, ¿por qué está ligada la baja de peso a las personas que viven con diabetes? Muy simple, porque se están consumiendo. Hace muchos años la diabetes era consumirse a uno mismo. Les platico. Al no poder utilizar, esa es la diabetes, al no poder utilizar la glucosa para que nutra las células de mi cuerpo, se empieza a transformar las proteínas del cuerpo, de vísceras, conejo, etcétera, en energía para que el cuerpo pueda seguir viviendo. Entonces se llama proteólisis, nombre médico, se empieza a degradar la proteína del cuerpo por la ausencia de insulina y empieza a perder masa muscular. Es la gente que da panzoncita con piernas y brazos muy pequeñitos, pero se están consumiendo. Mucha gente está, ay, estoy comiendo mucho y bajo de peso. No estás bajando de peso, te estás consumiendo y te puedes morir. Es uno de los datos. Ahora, esa diarrea puede ser por la metformina, por eso tienen que ir con alguien que les diga cómo se toma el medicamento. No se debe de tomar fuera de los alimentos, porque nos puede dar diarreas enormes o ya una neuropatía diabética que también nos puede dar estreñimientos o diarreas. Pero por eso es importante, desde luego, el apego a tratamiento y de la mano de un especialista. Bueno, es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos aquí a Diálogos Fin de Semana. Las personas con diabetes corren mayor riesgo de desarrollar problemas graves de salud. La clave para prevenir complicaciones son llevar una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente de acuerdo con las recomendaciones del médico y tomar los medicamentos prescritos para la enfermedad. También se puede reducir el riesgo de complicaciones al no fumar, controlar el colesterol y la presión arterial, así como realizarse los exámenes indicados de manera periódica. Tenemos aquí muchos comentarios en redes y algunos preguntan sobre algunos productos como hierbas o algunas dietas, y nos dice Felipe Martínez, no sé por qué las personas confían más en una hierba o en dietas totalmente antifisiológicas, así las comenta él. ¿No es más fácil tomar su metformina u otro medicamento? También hay mucha mal o desinformación en torno a esto, productos que surgen, cuáles sí podrían funcionar o cuáles no, qué es lo que se sugiere en todos estos tratamientos, pues por llamarlos de alguna manera alternativos. ¿Qué dirían? Pues los tratamientos alternativos hay que tomar también, hay que considerar que es un aspecto cultural propiamente de nuestra población. No existe algún tratamiento alternativo demostrado que pueda llegar a regular los niveles de glucosa. Está demostrado solamente que el tratamiento con medicamentos antidiabéticos o hipoglucemiantes es parte de las recomendaciones que deben de estar siendo supervisadas por un médico. Eso, más dieta, una dieta balanceada. O sea, no significa restringir de cierto grupo de alimentos. No podemos caer en ese tipo de conductas restrictivas. Actividad física, bueno, traducido ya a una dosificación correcta mediante ejercicio, y apoyo emocional.
Es súper importante que la reestructuración cognitiva conductual esté de la mano con el tratamiento dietético y médico para lograr un mejor apego. Esto es bien importante porque puede ser que algunas personas en el momento de recibir el diagnóstico se sientan, y es lo que muchas veces nos comparten aquí, se sienten mal, devastados, deprimidos, tal vez con muchas dudas, piensan que no van a poder salir de esta, en fin, como si fuera una condena. ¿De qué manera se les podría acompañar en esta parte? Porque sí hay que llegar a procesar un duelo y dentro del duelo pues poder lograr la aceptación para después en consecuencia poder aplicarnos bien y apegarnos al tratamiento. Esto me parece bien importante porque habla acerca de las emociones y este proceso del duelo también por quien debe ser acompañado. Malaika Sepia nos dice, hoy en día trato de compartir mi experiencia con amigos que recién han sido diagnosticados pero no quieren escuchar e igual que todos solo se guían por prejuicios y pues la lección es que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero ¿por qué te resistes en un principio al tratamiento o a la asistencia simplemente del médico, la médica? Bambú en Acuarelas nos dice, la metformina se toma con alimentos y siempre a la misma hora. Y también Mara Galindo dice, ¿por qué algunas personas diabéticas padecen de dolor en los pies? Ya comentaban acerca de esta insensibilidad a causa precisamente de la enfermedad. Pero todo esto en general, o sea, ¿por qué entonces debo aceptar o cómo puedo aceptar vivir con diabetes, llevar al mismo tiempo este duelo y hacer por mi salud? Mira, yo haría un pequeño resumencito que diría, vivir con diabetes da miedo. Sí, claro. Por todo lo que representa. Vivir con diabetes genera miedo, pero la madre de ese miedo es la ignorancia. La ignorancia genera miedo porque no sé cómo voy a enfrentarlo. Todos los mitos que vienen atrás. Y lo que nos quita la ignorancia es la educación en diabetes. Sí. Por eso no basta con informar. Hay que recibir educación en diabetes para alejar ese miedo, porque la madre del miedo es la ignorancia. Oye, otro asunto que es muy preocupante, el sistema de salud público. Con la obesidad, el nivel de obesidad que hay en el país, todas las complicaciones, no solamente en cuanto a diabetes, se ven rebasados. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos? Porque evidentemente si lo piensas a 15, 20 o 30 años o más, pues entonces el problema tal vez se agravará y para allá es por donde vamos. ¿Cómo entonces hacernos responsables de nuestra salud y también ejercer cierta presión para que entonces el sistema pues responda para todas las personas? Bueno, respecto al sistema de salud, por ejemplo, en el Hospital General de México llevamos un programa de atención a pacientes que viven con obesidad. Hacemos todo un programa de educación para prevención desde obesidad infantil hasta obesidad en adultos y pacientes geriátricos. Sí, saber que no solamente es el cuidado de nuestra salud respecto al consumo energético, a la actividad física, sino que también nosotros enseñamos a nuestros hijos y convivimos en ese ambiente obesogénico. El estructurarnos para tener hábitos saludables, dieta, ejercicio, salud emocional, es determinante para contener este tipo de problemas relacionados con obesidad. Eso es lo que realizamos en Hospital General de México, en la Clínica de Obesidad y Diabetes. Ahora, el problema no es del todo sencillo porque cambiar esos hábitos es prácticamente que están imposible. Ahí establecidos en las familias de años Así atrás. es. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, para incidir en los niños? Desde las acciones más pequeñitas que tal vez pudieran no resultar importantes para algunos, pero yo creo que sí, cualquier forma de educar a un niño el día de hoy puede a lo largo hacer la diferencia. ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que la mejor forma de educar a los niños es por medio de él. Tú eres madre. Del ejemplo. No hay más, del ejemplo. Pero, insisto, hay que educarnos para poder educar, hay que modificar conductas para apoyar a los que vienen atrás a que mejoren su forma de reaccionar ante estos estímulos. El tratamiento tradicional para obesidad y diabetes, tal como se lleva a cabo hasta el día de hoy, está predestinado al fracaso, lo dicen las encuestas nacionales de salud, va creciendo como la espuma.
Por eso, en diabetes, perdón que lo repita muchas veces, tenemos que incidir en las instituciones, en las familias. Lo importante es la educación en diabetes, mejorar conductas, nuestra forma de reaccionar, no con prohibiciones, pero cómo vamos a ayudarnos a romper la adicción, nos decía nuestra amiga, el bolillo. Sí, claro. Algo tan desde sencillo. nuestros hábitos de consumo, ¿no, doctores? Yo pero creo son que desde adicciones. ahí... Yo no puedo dejar de consumir una droga consumiendo la droga. Va mucho más allá. Claro. Oye, ahora aprovechando las redes sociales, todo esto, ¿qué página podemos recomendarle a toda la gente para que visite un sitio donde nos ayuden precisamente a recibir toda esta información, toda esta cultura? La página de la Federación Mexicana de Diabetes. Es fmdiabetes.org. fmdiabetes.org tiene información sobre los diplomados de educación en diabetes, información siempre ética. Es lo mejor que hay en México, sin duda. Que esa información, por cierto, la página de la Federación ha estado pasando a lo largo del programa, así que ahí tienen la información, lo vamos también a pegar en las redes sociales, pero les agradecemos mucho, pues desde luego su tiempo y toda su expertise. Muchas gracias, Alejandro, Marco Antonio. Sí, Sandy. muchas gracias a todos los que nos dejaron sus comentarios, Irsa Ortiz, Dal Miriam, Francesca Elizabeth, Josefina García, no da tiempo de leer todos los nombres, pero gracias por sumarse a esta transmisión y los esperamos en la próxima de fin de semana y como siempre, diálogos todos los días. Así Gracias. es, exactamente. Que pasen un gran fin de semana, que sea muy dulce, pero saludable. Sí. Hasta muy pronto.